Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Soy José Manuel Mora, encargado de moderar este encuentro en torno al silencio y la creación. Esta cuarta mesa, aquí en el Palacio de Santa Cruz. Nos acompañan Remedios Zafra, Brigitte Vasallo y Emilio Morenati, escritoras, pensadoras y activistas, artistas y fotógrafos que han radiografiado con palabras e imágenes y mucha lucidez algunas zonas de tinieblas de nuestro presente. Conozco y admiro vuestra obra, así que es un placer estar aquí hoy con vosotros tres. Antes de comenzar, con una breve introducción, una breve presentación de nuestros invitados, quería agradecer a la Universidad de Valladolid, en colaboración con el Foro de la Cultura, los organizadores de este encuentro, la tarea que llevan a cabo desde hace ya algún tiempo en esta comunidad, proporcionándonos espacios fértiles, diálogos interdisciplinares y siempre sorprendentes, desde los que poder parar, tomarnos un tiempo para repensar lo que ocurre a nuestro alrededor y también pensarnos a nosotros mismos. Voy a comenzar con la presentación de Remedio Zafra. Remedio es escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora de antropología, políticas de la mirada y estudios de género. Sus trabajos se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea, la creación e Internet. Es autora de los ensayos El Informe, Anagrama, publicado ahora en 2024, El bucle invisible y El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, por citar solo a algunos. Con este último obtuvo el premio Anagrama de ensayo en 2017. Ha sido también investigadora y escritora invitada en numerosas instituciones dentro y fuera de nuestro país, entre ellas la Universidad de Princeton, la Universidad de Londres y la de Nueva York, también solo por citar algunas. Y desde el año 2000 ha comisariado diversos proyectos y exposiciones sobre arte, cultura digital y ciberfeminismo, y desde el 18 es miembro del patronato de la Academia de España en Roma y desde el 21 vocal de la Comisión Mujeres y Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Brigitte Vasallo es hija de una familia campesina gallega expulsada del campo. Sin estudios universitarios ha trabajado de limpiadora, de camarera, de periodista, de marinera. Actualmente se dedica a la escritura y a la investigación centrada en los mecanismos de pertenencia y alteridad, con especial interés en la diferencia sexual y en la memoria de la diáspora rural. Es la actual titular de la Cátedra Mercè Rodoreda de Estudis Catalans en la Universidad de Nueva York y artista residente de la Academia de España en Roma. Ha publicado algunos ensayos como Porno burka, Pensamiento monógamo, Terror poliamoroso, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase y Tríptico del silencio. También ha presentado como dramaturga un trabajo titulado Naxos, dirigida por Jenna Bahamonde, y Un cuerpo posible y lesbiano, en colaboración con la artista visual Alba G. Corral. Dirigió y comisionó el primer Festival de Cultura Charnega de Barcelona, así como el tercer Congreso Internacional Non-Monogamous and Contemporary Intimacies, y ha sido asesora internacional del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad de Coimbra. El tercer invitado, Emilio Morenati, es un fotoperiodista con más de 35 años de experiencia. Es natural de Jerez de la Frontera. Ha visitado más de 50 países cubriendo acontecimientos que han marcado la historia contemporánea, permaneciendo años en Afganistán, Israel y los territorios palestinos y Pakistán. Su trabajo ha sido reconocido con 2 premios Pulitzer en 2021 en la categoría de fotografía de reportaje por una conmovedora serie de fotografías que sumerge al espectador
en la vida de los ancianos que luchan en España durante la pandemia del COVID-19. Y en 2022, en la categoría de Breaking News, por la cobertura de la invasión de Rusia en Ucrania. Entre sus numerosos galardones y premios, porque son muchísimos, destacan 3 premios World Press Photo. Ha sido nombrado el mejor fotógrafo del año 2019 por la Asociación de Fotógrafos de los Estados Unidos. Ha ganado el National Headliner Awards en 6 ocasiones y otros muchos más que, para no abrumaros, no voy a leer todos, pero es realmente un fotógrafo con imágenes que se quedan en nuestra retina, ¿no? O al menos por las que yo he podido conocer. He estado estos días, esta última semana, he estado leyendo y visionando vuestro trabajo a la búsqueda de posibles lugares de encuentro en relación con el silencio y con la creación. Y he tenido el placer de descubrir silencios reverenciales y pudorosos ante la emoción que nos provoca la imagen de 2 ancianos tratando de besarse a través de un plástico aislante. He sentido también silencios vergonzosos ante la emoción o ante la conciencia, digamos, de nuestra clase, nuestros orígenes humildes. He sentido también un silencio aniquilador ante la servidumbre burócrata de informes y evaluaciones que nos obliga a aplazar nuestro trabajo intelectual y creativo para sobrevivir en el sistema. He sentido también silencios largos y ocultos ante los secretos que guardan las casas familiares. Y en todos ellos me he sentido reconocido, y todos ellos me han permitido, a su vez, un espacio de soledad en el que poder conversar conmigo mismo y tomar notas, que es en definitiva lo que hacemos los dramaturgos. Escribir, o sea, pensar con nosotros mismos, a solas, tomar notas y transformarlo en posibles ficciones. Entonces, a partir de aquí me han surgido una serie de preguntas que no tienen otro objeto que el de comenzar la conversación, y yo voy a empezar. Si algunas queréis responder, pues me decís, pasamos a la siguiente y tengo una batería suficiente como para ocupar diferentes temas. La primera que quería haceros es: ¿qué lugar creéis que ocupa el silencio en vuestro trabajo creativo y qué relación tenéis con él? Rompo el silencio. Sí. Bien que sería bonito si tuviéramos sesiones o si planificáramos sesiones largas, podríamos hacer el experimento de dejar un tiempo en silencio, así como, no sé si recordáis, que uno de los momentos más vistos en televisión fue un momento en el que se fue la imagen y esa desazón que generó en las personas que estaban mirando fue muy mirado, o sea, fue mirado el vacío y el silencio, ¿no? Pero bueno, dado que tenemos poco tiempo y que nos preguntas por ese papel del silencio en nuestro trabajo, en mi caso, dado que también quienes nos dedicamos a la creación nos dedicamos también a la lectura, dedicamos mucho tiempo a la lectura y a la observación de otras obras, yo encuentro que el silencio tiene un lugar muy especial en la lectura de otros o en la lectura propia, porque es un silencio que habla del ruido interno. O sea, ese contraste que hay en la creación cuando tanto estás leyendo como cuando estás escribiendo o creando, y te ven callada, desde fuera se te ve callada, pero en tu cabeza hay todo un remolino de sensaciones, ¿no? Ese contraste me parece que es muy, muy llamativo del ensimismamiento creativo. En mi caso también hay el silencio, es ese lugar y ese momento deseado por boicoteado, porque la época contemporánea en gran medida es una época en la que predomina la prisa, el ruido, todo es imagen, todo es ruido, todo es... hay una tendencia, a mi modo de ver, al horror vacui que dificulta los tiempos
necesarios para la creación, los tiempos que se desean en la creación, que son necesariamente tiempos en los que tiene que haber silencio. No toda la creación es silenciosa, pero sí que para una creación es imprescindible que haya tiempos donde ese silencio que es literal y es metafórico al mismo tiempo, es literal porque se necesita un silencio como base para la atención, eso que tan en crisis tenemos en los últimos tiempos, pero también es metáfora de un vacío, el liberar de otras muchas tareas, nuestros tiempos, nuestros espacios, para poder concentrarnos en lo que hacemos. Y por último, para terminar, añadiría también que el silencio, en concreto en mi práctica creativa, tiene también algo de biográfico y de corporal, porque las personas, yo llevo audífonos y es algo que puede verse como algo negativo, pero yo siempre lo veo como una grandísima ventaja. Quienes tenemos audífonos, seguro que algunas personas tenéis, podemos desconectar y se acabó el ruido. Ahora, en este lugar sería, yo cuando descubrí... Perdón. Igual, como... sí, para que se escuche un poco mejor. Gracias. Quienes llevamos audífonos, una de las primeras cosas que descubrimos es que existen los pájaros, que aquí es algo como muy presente, porque se pierden los agudos y de pronto piensas que se han ido del pueblo, que se han ido de las ciudades, que ya no hay, que han migrado, igual que tantas otras personas. Y cuando de pronto vuelves a escucharlos y descubres que lo que había en el contexto no era silencio, sino que era ruido, entre los cuales hay ruidos amables como los de los pájaros y otro tipo de ruidos que son absolutamente ensordecedores, descubres que lo que tiene que ver con el silencio tiene también mucho que ver con las lentes, ¿no? Con las lentes que tienes ajustadas para escuchar unas u otras cosas. Y creo que en la creación también tenemos esa facilidad o ese entrenamiento a la hora de apagar y encender determinadas lentes para escuchar y o para ensordecer determinados ruidos, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme traído a la querida Valladolid y un placer estar con vosotras de nuevo. A mí cuando se me pregunta sobre qué lugar ocupa el silencio en mi trabajo, yo pienso inmediatamente en dos líneas, ¿no? Una es el silencio como objeto de trabajo, como crear contra el silencio. Pero lo otro también es el silencio como contexto de creación, ¿no? Que ahí enlaza con lo que dice Remedios. Hay gente que yo imagino que vive bien en el conflicto, ¿no? Yo observo que hay gente que vive bien en el conflicto, ¿no? Que eso es un motor. Yo vivo fatal el conflicto, lo que pasa es que no lo evito si es necesario. Si hay una finalidad ahí detrás que significa pasar por el conflicto, pues hay que pasar por el conflicto, ¿no? Pero no lo vivo personalmente bien. Entonces sí que necesito de cierto silencio para poder pensar sin la censura de ese tipo de ruido que es el conflicto. Porque el silencio y el ruido no son cosas necesariamente opuestas, ¿no? Yo creo que hay un ruido que es un silencio al mismo tiempo. Bueno, es el meme aquel de Oprah Winfrey, que tendríamos que haber traído la camiseta. ¿Os acordáis en aquella... le hace una entrevista al príncipe Harry y a su mujer, Meghan Markle, y entonces Meghan Markle decía que ella en el palacio estaba en silencio. Y entonces Oprah hace un momento icónico de la televisión en que pregunta, ¿estabas en silencio o estabas silenciada? Y hace este gesto, ¿no? Entonces hay una forma de silencio que es un silenciamiento que tiene que ver con formas de censura que suceden de maneras distintas a esa censura que imaginamos en un despacho y que tienen que ver con un ruido, ¿no? Un ruido que no te deja hacer el zigzag que necesitas para el pensamiento, que no necesita que la duda de la que surge el pensamiento pueda siquiera surgir, porque es directamente como atacada y cancelada, censurada en ese sentido, ¿no? Entonces yo sí que necesito un cierto silencio para el que el pensamiento tenga ese espacio para la duda. En ese sentido, a mí me preocupa, como en los tiempos en los que vivimos, creo que vivimos en tiempos de pensamiento muy afirmativo, que a mí me parece peligroso, y creo que si alguna función tenemos, ¿no? Desde los espacios de arte, desde los espacios de pensamiento crítico, si alguna función social tenemos, es la de poner preguntas complejas, no la de dar soluciones simples.
ni siquiera la de dar soluciones complejas. Creo que las soluciones tienen que pensarse colectivamente, decidirse colectivamente, pero si alguna función es la nuestra es de propiciar esas preguntas complejas que nos puedan llevar a respuestas tan complejas como es la realidad, ¿no? Y para tener esa complejidad es necesario un algo de silencio. Para buscar este silencio yo lo que hago a veces es apartarme. A mí me gusta mucho la figura de los estilitas, ¿no? Que se subían a las columnas, ¿sabéis? Esos místicos que se subían a las columnas allí en el cristianismo de Oriente Medio y no volvían a bajar. Hay un personaje de Italo Calvino que también siempre me ha enamorado, el varón rampante, que un día de pequeño se subió a un árbol y no bajó. Yo a mí esa tosudez que yo reconozco en mi vida también, ¿no? De subirte al árbol y decir no bajo y no bajas nunca más contra todo pronóstico, también tiene algo que ver con esa búsqueda del silencio, ¿no? Del apartarte también de los centros de poder, del apartarte de según qué espacios de socialización y de capital social que tienen muchas servitudes y que te encuentras con el dilema aquel de no poder estar en misa y repicando, ¿no? De no poder estar en todo eso que también es muy goloso y muy amable de estar, pero que al mismo tiempo tiene unas servitudes en el momento de hacer el pensamiento crítico. No sé si hay gente que lo maneja mejor, yo no lo manejo muy bien, entonces a veces como también el apartarse un poco es un lugar estupendo para poder pensar con más claridad. Bueno, ¿funciona el micro? No, yo creo que no, que no. Yo no te oigo. O yo no. Chillo, puedo chillar, ¿eh? A ver, ¿dejas tu micro? ¿Quieres? Sí. Espera, que te... Igual hay uno Mira, de... te traen uno. Sí, mejor. Ah, por favor. Mira, rompamos el silencio chillando, ¿vale? Lo del teléfono que ha sonado cuando estaba Brigitte hablando estaba apartado así, era un poco... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo me siento muy impostor porque me siento como en una especie de encerrona, porque lo mío es proyectar mis fotos, hablar de mis fotos, hablar de mi experiencia, y aquí no tengo fotos, ¿no? Entonces me siento un poco como medio desnudo porque he tenido que ponerme un poco al día sobre lo que es el silencio. Y en muy pocos días, porque reconozco que no he hecho el trabajo de mis compañeras, he estado pensando en esto que tú mencionabas y me viene a la cabeza muchas cosas, pero quería empezar diciendo y hablando de un eslogan que hace muchos años yo descubrí leyendo un libro de Magnum, que es una agencia de fotografía de prensa muy famosa, y hay un eslogan allá que pone «Muévete con respeto y fotografía en silencio», ¿no? Y fotografía en silencio a mí me costó un poco al principio pillarlo, pero cuando tuve la oportunidad de fotografiar mi primer funeral y asistir a un lugar donde estaban velando a un señor que era un chico joven que habían matado y estaban velando ese cadáver, el silencio de un velatorio es algo tremendo. Y por entonces las cámaras se escuchaban y el clic-clic rompía ese silencio. Ahora las cámaras ya no se escuchan, ¿no? Ahora conseguimos hacer fotos con cámaras que son mudas, ¿no? O sea, no se sabe cuándo disparamos. Y esto es una gran ventaja. Y he descubierto que la tecnología nos ayuda de alguna manera, ¿no? a conservar ese silencio. Me acuerdo en el COVID y escuchando estos pájaros, yo cubrí el COVID durante muchos meses en Barcelona, en todos los ámbitos dentro de las casas de la gente que moría dentro de sus casas, gente que moría en la calle, gente que, bueno, sus cuerpos eran recogidos aquí y allá, y yo iba con las funerarias a recoger aquellos cuerpos y tenía el lujo, el privilegio de caminar por las calles de Barcelona cuando solamente estaban la policía y alguna gente paseando a sus perros, que eran también gente muy afortunada, pero me acuerdo que se escuchaba el sonido del viento, ¿no? por la Vía Layetana y los pájaros no sé,
calles céntricas donde había árboles como estos, y entonces te detenías y decías, joder, es otro sonido el de la ciudad, ¿no? Gracias a que la gente está en sus casas, ¿no? Aquello era impactante, era tremendamente impactante, y estaba intentando acordarme de eso que tú describías, que era la imagen de estos dos ancianos. De estos dos ancianos besándose por el plástico. Yo estaba intentando acordarme de esa imagen, y hay una cosa muy curiosa en las buenas fotos, que yo considero que esta no es una buena foto, es un buen momento, que yo tuve el lujo y el privilegio de retratar. Y cuando una imagen perdura en el tiempo, desaparece todo menos ese instante, ¿no? Y es importante y yo siempre digo que cuando vemos fotos, cuando nos posamos delante de una gran imagen, hay que hacerlo en silencio, porque hay que escuchar ese mensaje, y debe ser un mensaje evocador. Y si hay ruido y si hay música, probablemente te distorsione, ¿no? Por eso es importante no solamente fotografiar en silencio, sino además observar, ya sea una imagen o cualquier cosa en silencio. Es un poco la conclusión que he traído, un poco, bueno, basado en básicamente alguna experiencia de ese comienzo, desde aquel eslogan en la oficina de Magnum tan importante, ¿no? Que es camina con respeto y fotografía en silencio. Es muy curioso, ¿no? Porque, claro, me pasaba cuando estaba leyendo tu libro, el informe, y el lenguaje es un libro de Brigitte que el prólogo era tuyo, que nos recuerdo ahora. Somos amigas. Lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Estaba leyendo esos dos libros y, claro, curiosamente yo podía establecer un diálogo, ¿no? Entre muchos de tus pensamientos, muchos de los pensamientos que pones sobre la mesa con una lucidez y una clarividencia, yo creo, muy necesaria hacia la deriva en la que estamos, y establecía un diálogo entre tu texto y el tuyo, ¿no? Y rápidamente colocaba una foto, ¿no? Y claro, de pronto, cuando se colocaba la foto, cuando se producía esa imagen, ¿no? Ya no había palabras. O sea, no, porque al pensamiento de alguna manera se le puede responder con otro pensamiento, ¿no? Pero había algo cuando llegaba a determinadas imágenes donde no podía hacer otra cosa que guardar silencio y asistir a ese momento, ¿no? A ese momento de vida congelado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí he estado entre la palabra y la imagen, ¿no? Tengo aquí otra pregunta que haceros, o otro posible tema, que tiene que ver con una vez un monje carmelita, conocedor de la figura de Teresa de Jesús y de Simone Weil, me contó una vez que me dijo: el día que seamos capaces de mantener un silencio en paz con nosotros mismos, ya no necesitaríamos consumir nada más y el sistema, tal y como lo hemos pensado, colapsaría. Entonces, claro, esto rápidamente, ¿no? Me llevó al sitio del silencio como casi espacio de resistencia, desde ocultarse, desde borrarse, o el silencio también como espacio de claudicación, de aceptar las condiciones y las servidumbres impuestas, ¿no? Entonces, bueno, quería escucharos vuestro sentir o vuestro punto de vista sobre esta posible doble relación que puede instaurar el silencio, ¿no? Entre espacio de soledad emancipadora o espacio de servidumbre. Porque también sabemos que, o al menos yo he podido reconocer, que en muchas situaciones y en determinados entornos, sobre todo rurales, el silencio impuesto en algunas casas no era nada emancipador. Sí, yo creo que me animo a retomar, pero también enlazando con lo que planteabas, que me parece que yo creo que hay también mucho interés en
en ver cómo prácticas creativas, prácticas artísticas que no están mediadas por palabras, como puede ser la fotografía, el cine, y las que están mediadas con palabras, quizá la poesía, entiendo, acogen mejor lo difícilmente narrable. Es decir, ese lugar también donde a veces como que quieres decir y hay esa tensión que seguramente Emilio sentiría ante situaciones difícilmente describibles, en las que afortunadamente los seres humanos tenemos el arte y afortunadamente hay la posibilidad de representarlas de alguna manera o de hacer una fotografía que capte ese momento para poder compartirlo con los demás, porque creo que no siempre las palabras pueden. Brigitte y yo, que nos movemos más en las palabras, habitamos en ese otro territorio en el que buscamos también poner palabra a lo que a menudo es difícilmente narrable y a lo que es complejo o a lo que necesita distintas lentes, distintas preguntas también complejas, como ella planteaba, para abordarlo. Y vinculándolo con lo que decías, creo que, claro, el silencio es algo poliédrico y es algo que nos permite que atendiendo a si reflexionamos sobre ese silencio creativo del que hace la foto o escribe, o a ese silencio que también comentábamos de quien propio de la recepción estética, ¿no? De quien está frente a una obra, frente a una fotografía o está leyendo un libro. Esos silencios son sumamente intensos, diría punzantes, cuando realmente hay algo perturbador que yo entiendo que la perturbación, en ese sentido igual disiento mínimamente con Brigitte, con la que disiento poco, pero con el tema del conflicto, yo creo que el conflicto en mi caso es más que bienvenido. De hecho, yo suelo crear cuando el conflicto me motiva a contar determinadas cuestiones y especialmente cuando esas cuestiones pienso que nos están dificultando vivir de una manera más emancipadora la época, el tiempo que nos toca vivir. Y recuperando la pregunta que hacía sobre esos distintos silencios que pueden ser como fruto de una servidumbre o fruto de una emancipación, creo que es muy interesante diferenciarlos. Son dos, pero pueden ser otros muchos o puede ser un gradiente de silencios, pero creo que también hay algo que nos une posiblemente a los tres, que podría venir ilustrado con un pensar, por ejemplo, en un estar callada a un estar en silencio. Para mí la idea de esta mujer está callada siempre me lleva a mi pueblo a que las mujeres estaban calladas. Las mujeres, incluso teniendo una tradición oral, no tanto escrita, pero yo las mujeres que recuerdo, tanto de mi madre como de mi abuela, es de mejor callar, porque la palabra era perturbadora y rompía un orden hegemónico, rompía una rutina que generara mucho conflicto. Y recuerdo como mi hermana y yo, cuando por fin pudimos salir del pueblo al que amábamos y odiábamos al mismo tiempo, porque el pueblo aprieta y arropa al mismo tiempo, la una nos decíamos de la otra, por fin hemos empezado a hablar, porque nuestro recuerdo de ambas en la infancia era de estar calladas. Era, por tanto, un estar calladas que recordaba también a cómo mi madre, mi abuela o muchas mujeres hablaban, reían, disfrutaban en los momentos festivos, pero en el día a día era una vida de personas calladas. Y lo contraponía estar calladas a estar en silencio, porque cuando yo pienso que yo estoy en silencio, yo lo he elegido, tengo esa suerte y ese privilegio de ser una persona relativamente emancipada, que cuando estoy en silencio es porque lo busco y lo deseo más de lo que puedo tenerlo. Y creo que además, si nos preguntamos por el silencio creativo en este tiempo que vivimos, en esta época, hay algo que marca el silencio creativo, especialmente en las últimas décadas, y es que hay muchas personas que queremos hablar de esas personas silenciadas. A veces queremos hablar dándoles voz, o sea, poniendo el micrófono y diciendo, abuela, ¿qué pensabas? O abuelo, ¿qué pensabas? Poniendo voz, pero hay muchas veces en las que las personas no quieren hablar.
hay muchas personas que protagonizan los relatos que hoy y en los últimos años marcan también la singularidad de nuestra época, es la de todas esas figuras periféricas y borrosas, hablando de fotografías que posiblemente aparecerían al fondo de muchas escenas, llevando la comida, siendo las que aparecían a lo mejor fragmentadas en las fotos, porque no siempre tenían la centralidad del protagonismo de quién protagoniza el relato en un pueblo, quién protagoniza el relato en una ciudad. Y creo que tanto la idea de dar voz, que a muchas personas les rechina, porque todos reivindicamos que cada uno pueda tener su voz, pero hay quien se niega a hablar o tiene miedo y no quiere hablar, tiene miedo. Yo creo que ese silencio que a veces precisamos puede hablar tanto del miedo como de la servidumbre, del ceder a la mayoría, o sea, puede tener muchos matices, pero en el creativo pienso que ese en concreto, que es un silencio de quien no ha tenido ese entrenamiento en sentir que puede no solo compartir, contar, sino que puede crear relato y que su relato es tan sumamente importante como esos grandes relatos que nos han hecho llegar a cuando nosotros éramos pequeñas, ¿no? Sí, mira, cuando decíamos, bueno, yo acabo de llegar de Italia, como os acaban de contar, entonces todos mis ejemplos prácticos ahora tienen que ver con Italia, ¿no? De estos últimos meses. Tuve la suerte de que me invitasen a un festival de literatura obrera que se hacía en una fábrica, es la fábrica ocupada con una ocupación más larga de toda la historia de Italia, que aún está ahí resistiendo. Les ha tocado un mal gobierno, si no ya estaría como entregada a los y las trabajadoras. Y entonces parte de estos trabajadores y trabajadoras también escriben y algunos han hecho carrera literaria en paralelo a su carrera como obreros y como obreras. O sea, un festival de literatura obrera hecho por y para gente obrera dentro de una fábrica ocupada. Y allí dos compañeros hablaban en un debate y decían una frase que para mí es clave. Decían, yo no escribo para quedar por encima de los demás, sino que escribo para encontrarme con los demás. Entonces yo recupero esa frase para pensar en el silencio. Si ese es un silencio que tú tienes para quedar por debajo de los demás en este sentido, o también por arriba, porque hay un silencio que también te deja por encima de los demás, o si es un silencio desde el cual tú te puedes encontrar con los demás, que esa es como una gran diferencia. Y a mí me interesa también el silencio de las imágenes por una experiencia también de trabajo de los últimos meses. Como habéis oído, yo vengo de familia campesina, familia que pasó mucha hambre. Yo soy la primera generación, ya no en saber escribir, la primera generación no pasar hambre, que fueron expulsados de sus territorios pues, por la pobreza y por los procesos de industrialización, ¿no? Una historia que seguro que muchas y muchos compartís. En esa diáspora y en esos contextos apenas tenemos fotos familiares. Y entonces yo siempre he vivido esa falta de relato fotográfico que tiene una marca de clase, como una falta de algo. Y de repente como lo estoy resignificando, ¿no? ¿Y si esa no fuese nuestra gramática? ¿Y si nuestra historia no se contase a través de las fotos y esa fuese la forma de contar de otras clases sociales o de otros contextos? Entonces yo me he puesto a hacer juegos como, por ejemplo, comprar fotos familiares en mercadillos y ponerme a inventar cosas y proponer en talleres que la gente se invente historias sobre eso. Que también me he dado cuenta de que yo toda la vida lamentándome de que no tengo fotos de mis antepasadas y luego hay gente que tiene fotos de sus antepasadas y que acaban en un mercadillo y que las acabo comprando yo, que si levantasen la cabeza seguro que también se llevarían un susto de los grandes, ¿no? Entonces eso me lleva a preguntarme sobre cuáles son las gramáticas, ¿no? Hacerle preguntas a ese silencio. ¿Qué entendemos por silencio a partir de qué gramáticas, ¿no? ¿Qué entendemos como no tener fotos? Porque entendemos que la gramática válida es ese tener fotos de la genealogía, ¿no? Pensándolo también como pues, de nuestras familias de origen, cuando llegamos a las ciudades se dijo que nosotras éramos analfabetas, nosotras hemos seguido repitiendo, nosotras éramos analfabetas, cuando en realidad lo que teníamos era otro tipo de cultura, la cultura oral, ¿no? Que era una forma de cultura y que pasó a ser resemantizada, a nombrarse como una falta, ni siquiera como una cultura ni otra ni inferior, sino como una falta de cultura, no como un vacío. Entonces pensaba en esto que dice Remedio de mejor callar, que me interesa mucho, porque ese mejor callar creo que significa mejor no disentir, mejor no llevar la contraria.
Porque hay una forma de callar que se hace hablando. Hay una forma de hablar que es también un silencio, y aquí retomo lo de los eslóganes, porque a mí el eslogan me tiene muy preocupada, ¿no? Y también creo que vivimos en tiempos de eslogan, porque el eslogan lo que hace es como cerrar el pensamiento. Es una afirmación que cierra. Y me parece que es una afirmación peligrosa, porque no da posibilidades. Nadie puede dialogar con un eslogan. El eslogan está. Haces la camiseta, haces la pancarta, punto final. Eso ya no se discute más, está como instalado. Entonces, el eslogan, yo siempre digo, bienaventurados aquellos que pueden vivir de eslóganes, ¿verdad? El eslogan es peligroso, incluso cuando el eslogan dice cosas que a ti te gustan. De hecho, el eslogan es peligroso, especialmente para el grupo afín. Porque un eslogan puede ser súper hegemónico o puede ser súper contracultural, pero para quien es peligroso, más que para el grupo, los grupos que no están de acuerdo, es para el grupo afín, porque impide seguir con el pensamiento. Y entonces, cuando estamos hablando de estos tiempos de fascismo, lo llamamos constantemente, ¿no? Pero estamos viviendo épocas de pensamiento muy endurecido. Y ese pensamiento endurecido, lo contrario, si lo queremos pensar así, no es un pensamiento que diga otra cosa, sino un pensamiento que llegue a decir por un método distinto, porque al final el endurecimiento es el del método. Entonces el eslogan es pensamiento endurecido, aunque llegue a decir cosas que nos puedan parecer bien un rato. Lo ponéis difícil, sigue sin funcionar, ¿eh? Hola, ¿sí? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, bueno, el silencio impuesto, ¿no? El silencio impuesto. A mí me recuerda ese silencio impuesto a mi infancia, que a pesar de haber tenido una infancia feliz, era una infancia en la que no se nos permitía hablar, ¿no? O sea, porque, bueno, yo crecí en una sociedad patriarcal donde, de alguna manera, había una especie o sea, el niño no tenía voz y voto. Por lo tanto, mejor callar porque te podías llevar una hostia y no sabes ni por dónde te ha venido, ¿no? Entonces, aquello me recuerda un poco a esas raíces, ¿no? De la que no huyo, o sea, de la que no escapo, pero que de alguna manera están ahí. Y yo creo que nos hicieron mella de alguna manera. A mí no me dejaron hablar hasta que yo casi me independicé, ¿no? Porque de alguna manera no le interesaba esa parte. Hay una sociedad a la que la voz del niño no interesa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo hijos y a mis hijos son escuchados más que casi los mayores en casa, ¿no? En cambio, ¿cuánto ha cambiado eso, no? ¿Cómo hemos evolucionado de alguna manera? Bueno, esa es una parte, el silencio impuesto, ¿no? Y otra, me acuerdo, o me viene a la memoria, dos historias, un poco para hacer referencia a la pregunta que lanzas, que son dos coberturas, o varias coberturas basadas en lugares que son, bueno, concretamente estos, te lo diré, clausuras, o sea, conventos de clausura, donde me tocó trabajar con monjas de clausura que de alguna manera te dan el acceso a trabajar con ellas y te permiten hacer el día a día con ellas. Y otra cobertura que era en Katmandú, en Nepal, con monjes exiliados que me permitieron también el acceso por varios días a documentar sus vidas, ¿no? Y comprobé en esos dos entornos donde predomina el silencio absoluto que la concentración de estas personas está basado en el silencio absoluto. Y el eslogan, aunque no lo tienen, está basado en habla lo que necesites hablar y punto, ¿no? Y me acuerdo concretamente en el monasterio de Nepal, donde nos levantábamos por la mañana con una especie de letanías, que es lo único que se escucha dentro de un monasterio, y acabábamos las tardes con protestas que de alguna forma nadie... Era curioso porque la disciplina del silencio te permite protestar en silencio. No necesitas alzar la voz, ¿no? Es tu cuerpo el que realmente está protestando, no la voz.
Y yo no había escuchado nunca, nunca había visto eso. Es una protesta en silencio, ¿no? ¿Os imagináis? Hemos visto ahí no sé cuántos altavoces, ¿no? Todos apegotonados, y a mí me da la sensación un poco como que, o sea, me recuerda un poco a esas protestas, ¿no? De gente con megáfonos lanzando eslogan, ¿no? Es lo que dices tú. Y me recuerda también un poco a la procesión del silencio, que es la procesión del silencio de Sevilla, que no sé si lo habéis presenciado alguna vez, pero es algo escalofriante, porque solamente se escuchan esas pisadas de los nazarenos y el arrastrar de las túnicas y alguna cadena, ¿no? O sea, y destacaría un poco eso, destacaría cómo es dificilísimo algunas veces cuando tienes que ilustrar eso de una manera visual y se empodera de ti el propio silencio, ¿no? Me pasó justamente en los monasterios, cuando esos monjes concentrados, haciendo su actividad, leyendo, básicamente, están todo el día leyendo, puedes pasar por encima de ello y no se enteran. Yo creo que fue el reportaje más místico que hice en mi vida, porque yo me sentía invisible delante de ellos, ¿no? Están en un momento de concentración producto de ese silencio, ¿no? Y destacaba un poco eso porque cuando yo guardo ese reportaje de una manera muy especial y cuando me toca enseñárselo a alumnos o a alguien que quiere ver mi trabajo, lo que emanan esas fotografías es justamente eso que yo no sabía que estaba fotografiando, pero que la propia imagen te lo está diciendo, ¿no? Que es ese silencio, ese recogimiento, ¿no? Eso que necesitas tú para estar dentro de una concentración contigo mismo y un fotógrafo que purula por ahí pero que tú ni siquiera lo ves, ¿no? Qué hermoso. Recojo esto de la disciplina del silencio te permite protestar en silencio y recojo también, a partir de lo que tú decías, Brigitte, algo que me parece muy interesante, ¿no? Que es la posibilidad de, en un ejercicio casi de dramaturgia, ¿no? La posibilidad de construir una genealogía propia, ¿no? A partir de los restos de otras genealogías que han sido desahuciadas, ¿no? O abandonadas. Ah, vale, gracias. Emilio, esta pregunta es para ti. Si quiere contestar ella, estupendo, pero esta es especial para ti. Especial para ti a partir de un fragmento o de una cita que utiliza Remedios en su libro de Simone Weil. En momentos donde aquí, con tanto visto y oído, sobre todo en contextos humanos límites, ¿no? ¿Corremos el riesgo, como diría Simone Weil, de perder la ligereza de corazón? O dicho de otra manera, ¿cómo se vive después de fotografiar y congelar determinados estados del alma? Bueno, esa pregunta me lo han hecho de muchas maneras diferentes, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo responder con un eslogan o con un quote, con una frase. Paso a otra si quieres. No, que va, me interesa muchísimo esto. Me interesa mucho porque podemos crear un debate. O sea, mi problema es adaptarme a lo que me toca adaptar aquí, no lidiar con lo que veo allá. O sea, es decir, uno tiene el chip y se prepara para cubrir una guerra y para fotografiar lo que tenga que ocurrir dentro de una guerra, o un conflicto, o un desastre, o lo que sea. El problema es cuando te toca volver, ¿no? Y ahí es donde hay un gran conflicto. Y ese es el conflicto con el que yo lidio. En el sentido de que se apodera de ti la banalidad de esta vida que tenemos, ¿no? O sea, la ligereza de corazón no es una cuestión de aligerarlo o de llevarlo con el peso. Es una cuestión casi de solidaridad, ¿no? Con otros lugares, otras situaciones en las que la inconsciencia de tanta gente que te rodea, esa sociedad, que es la sociedad en sí, con sus problemas y sus banalidades, compiten directamente con esas realidades, que esas sí son realidades. Estas también las son, pero estas son mucho más realidades, porque aquí estamos hablando de unas injusticias tremendas,
una necesidad de contar lo que está pasando allí. Y yo creo que lo que peor llevo como informador es la frustración de no transmitir ese mensaje correctamente. Y creo que no llegamos, porque anestesiamos a la sociedad como actualmente está anestesiada con lo que está pasando en Gaza, con lo que ayer pasó en Ucrania, con lo que anteriormente pasó en Sudán. Y de alguna manera consumimos imágenes, pero las consumimos inmediatamente, ¿no? Yo creo que aquí es donde está, creo, el problema. El problema viene en lo instantáneo y en cómo las historias no conseguimos hacerla perdurar. Yo este es mi peso. Lo otro, yo no tengo derecho a quejarme porque yo vivo muy bien. Son ellos los que se quedan allá, ¿no? Yo creo que de alguna manera sería injusto por mi parte venir con traumas, porque suelo volver, entonces, y quiero volver. Entonces, si no hago ese clic en el que consiga vaciar esa mochila para volver a la siguiente historia, acumulas peso, ¿no? Que se llama peso de mochila, peso de corazón, o llámale como quieras. Sí. Pero ese peso te impide caminar, te impide tener una mirada fresca, si acaso, ¿no? Y esta es la parte más complicada. Muchas gracias. Nada. Sí, puedo... Podéis las dos replicar brevemente porque ahora voy a abrir el paso a posibles preguntas. Bueno, creo que convivir con esa mochila de dolor que tiene mucho que ver con cómo creamos en la contemporaneidad pero sobre todo cómo se consume o cómo llegamos o cómo convivimos, habitamos con las imágenes, con las creaciones, con las palabras, con los libros en la actualidad. A mi modo de ver, y tiene mucho que ver con la sombra-luz que hoy nos marca también la tarde. Yo creo que vivimos una época excedentaria en lo visual, donde más que la sombra es el exceso de luz, el exceso de focos, el exceso de imágenes y la caducidad de cada una de esas imágenes que en su ser necesitarían un tiempo mínimo para poder empatizar con aquello que acontece cuando hablamos de muertes o cuando hablamos de escenas que merecerían un tiempo, un silencio, y por tanto el silencio, el envase del silencio es el tiempo. Y esos tiempos que parecen torpedeados y dificultados constantemente favorecen un mundo más ensimismado en el uno mismo, menos comprometido con lo que está aconteciendo, más inmunizado ante el dolor ajeno y también ante las creaciones. Por eso yo creo que en esa paradoja habitamos quienes creamos y quienes justamente reivindicamos que la creación precisa un tiempo, no solo para que creemos, sino un tiempo para que esas imágenes tengan ese duelo necesario y también ese tiempo mínimo para ser contextualizadas. Sí, yo también, como para cerrar, también me resuena lo que cuentas cuando hablamos en el silencio, ¿no? Cuando pensamos en el silencio, que a veces el silencio es como la posibilidad de nombrar, ¿no? Lo primero que pensamos en esa imposibilidad de nombrar, pero que hay un siguiente paso, que es la imposibilidad de la interlocución. Cuando se nombra, pero no se consigue como ese diálogo del otro lado, y que también me parece como precisamente signo de los tiempos, ¿no? Y una de las cosas a las que tenemos que encontrar las grietas y conseguir hacerle la resistencia, porque es las cosas que nos están sucediendo, efectivamente. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas o intervenciones del público. Entonces, ¿tenemos algún micrófono? Sí, ¿no? Pues... ¿alguien? Y si no, muchas ideas para compartir nosotros. Sí. ¿Alguien desea participar, preguntarle a alguno de los invitados? A mí sí me ha pasado cortísimo, ¿eh? Yo podría haber seguido. Sí. De hecho... Hemos procurado hablar despacio y dar silencios. Habéis hablado de un silencio sobre el que os quiero preguntar, ¿no?
has hablado del silencio necesario para la creación y también para la contemplación y la recepción de una obra de arte, ¿no? Y efectivamente, cuando se ve una obra de arte que tiene grandeza, el instinto es quedarte en silencio, quedarte parado y quedarte en silencio, ¿no? Puede ser una pintura o incluso salir del cine y ver una película que te conmueve y sales del cine en silencio. Aunque vayas en grupo, vamos en silencio y estás en un estado alterado de conciencia. El mundo es diferente, las calles son diferentes, la gente es diferente, ¿no? ¿Cuál diríais que es el significado de ese silencio? ¿Es respeto? ¿Es que las palabras están fuera de lugar? ¿Es la demanda de tu ser de un silencio para que haya esa digestión, esa recepción de la que tú hablabas, ¿no? Que hoy consumimos sin que haya esa recepción de calidad? ¿Qué significa ese silencio tan elocuente que todos espontáneamente tenemos ante, no diría la belleza, es algo más amplia, ¿no? Ante cualquier creación que tiene cierto calado? Yo suelo... ¿Qué? ¿Hay más preguntas? Bueno, ¿contestamos? Sí, contestáis, ¿no? Y Yo quería... me parece muy interesante esta pregunta porque efectivamente creo que hermana tanto las creaciones artísticas ante las que podemos enfrentarnos desde esta recepción estética, pero también lo simbólico. Y yo pensaba cuando escuchaba, cuando hablábamos sobre fotografías, recordaba una escena en la que una tía abuela mía tiene a todas las personas de la familia fotografiadas, pero a muchas, como en este caso como las más jóvenes, no las más viejas, no tenía fotografía, iba a una tienda de todo a 100, compraba las fotografías que siempre eran como de maravillosas y maravillosos windsurferos y windsurfistas, de chicas rubias, mujeres mayores, y ponía esa imagen que representaba: esta es mi sobrina tal, esta es mi nieta no sé qué. O sea, le ponía ese papel. Os pongo el ejemplo de ese otro uso de la fotografía apropiada, porque a mí me sobrecogía ver cómo mi tía las necesitaba para estar en silencio. Era como una cierta forma de rezar, de dar un valor añadido a unas imágenes que eran la excusa perfecta para estar en silencio y, por tanto, a enlazar con deseos, con proyecciones, pero quiero decir que ahí se pone también sobre la mesa lo simbólico junto a lo artístico. Y termino comentando una idea también en relación a cuál es el papel de ese silencio. Yo creo que ese silencio tendría que ver con esto que el filósofo Adorno comentaba al decir que la esperanza está en el desvío de lo siempre igual. Ante la rutina de un mundo saturado de imágenes, en esa inercia de ver, de intervenir, de enviar, de crear imagen, compartir imagen, etcétera, etcétera, el arte tiene esa maravillosa potencia de generar desvío. Y ese desvío es romper esa rutina para provocar un extrañamiento necesario, que es similar, yo creo, al que se produce cuando alguien crea y necesitas también ese silencio, que a veces es perturbador, a veces es de otra índole, pero es un desvío frente a la rutina de lo siempre igual, que la recepción ante una obra de arte te evidencia un respeto no solamente por los creadores, sino por aquella parcela de la realidad, de la vida, de lo que tiene sentido en la vida, y esa obra acota, que de pronto te permite enfrentarla con cierta profundidad, y la profundidad es una cosa que está muy en crisis. ¿Recojo yo también? Sí. No me acordaba de la historia de tu tía, pero ahora pienso que es lo que yo estoy haciendo y que seguro que llevo a tu tía dentro impregnada cuando me he puesto a hacer esas cosas. ¡Qué maravilla! Con seguridad. Este momento que describes también, ¿no? En árabe tiene un nombre, se llama tarab. Y a veces lo intentamos explicar como la conmoción estética, pero ahora, mientras lo estaba pensando, yo lo llamaría conmoción a través de lo estético, porque no es puramente estético lo que está pasando ahí, pero sí que es a través como de lo sensorial, ¿no? Esa conmoción. Y yo te repreguntaría si no te parece que eso es una forma de diálogo, ¿no? Que el diálogo a veces no es, tiene como muchas direcciones. Yo en ese silencio veo un diálogo
con eso que acabas de vivir, de presenciar y de acuerpar de alguna forma también. Y yo me gustaría añadir que dentro de lo que es el arte, que yo no considero que el fotoperiodismo sea arte, pero que de alguna manera coincide en muchos de los parámetros, ¿no?, que estáis hablando, especialmente lo que dice Remedios, me viene a la cabeza una imagen, que es la imagen de Ilan, este pequeño inmigrante muerto en las playas de Turquía, creo que era, en la que hay toda una reflexión detrás, ¿no? Digo, esta imagen, hay muchas, pero me viene, porque seguro que más de uno la recuerda aquí, cuando leemos esa imagen, me refiero a leer, observarla, tú necesitas un silencio para entenderla. Porque si hay alguien que te está hablando, primero le dices, espera, ¿tú has visto esto? Y ahí eso requiere un silencio, ¿no? No tiene necesariamente por qué ser arte. Puede ser, yo por lo menos reivindico que tenga que ser una llamada a la reflexión, ¿no? O sea, es decir, cuando a mí me preguntan ¿qué aspiras? Yo aspiro a que mis fotos detengan a la persona durante nada, 2 segundos, 3, vamos muy rápido. Con 2 o 3 segundos ya me vale. Pero esos 2 o 3 segundos tienen que ser 2 o 3 segundos de abstracción. Yo vengo de ahora de ver una exposición en Madrid de Cristina García Rodero y hay imágenes que consiguen teletransportarte al estado, a ese estado de hace 40 o 50 años, de unas escenas costumbristas maravillosas donde que dice, qué guay que una foto te consiga... ¿Qué ha pasado en ese momento? Debe haber un efecto tiempo que se produce muy extraño, que probablemente dura nada, 1 segundo, pero que te teletransporta mucho más de 1 segundo, porque te está transportando ahí en ese momento, ¿no? Y esto es lo maravilloso de las imágenes, ya sean trágicas como la de Ilan o maravillosas y costumbristas como la de Cristina García Rodero, ¿no? Por eso es muy importante estar preparados para guardar ese silencio, que no es silencio más que una lectura, ¿no? Sería imposible leer un buen texto y alguien soplándote en el oído, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Bueno, yo estaba pensando y viendo a Emilio. Nos conocimos en un premio que le dieron a Mónica Bernabé, me parece que fue en Córdoba, el Julio Anguita Parrado. Ajá. Entonces, hablando y pensando en Mónica, no puedo dejar de hablar de las mujeres afganas que son víctimas de tantos silencios que ni siquiera tienen derecho a mostrar su rostro y ni siquiera tienen derecho a que se les oiga cuando andan por la calle. Y que ahora, a pesar de la situación tan dramática que están viviendo, hay tantos conflictos tan dramáticos que las están tapando. Yo intento recordarlas, pero claro, hay tantas cosas que están sucediendo tan dramáticas. Tú has nombrado Gaza, Sudán, Ucrania, pero es que ellas siguen ahí y no hay ninguna bomba, pero es que tienen un silencio y un borrado absoluto de su voz, de sus pasos, de sus caras, de sus vidas. Y bueno, hace poco también estuve con Gervasio y con Mónica en la exposición suya sobre mujeres afganas, que estaba en Córdoba. Yo creo que va a hacer un itinerario ahora. Y bueno, el borrado es tan feroz que, bueno, es el único país del mundo, que lo recordaba con mi hijo, donde el número de suicidios de mujeres es superior al de hombres. Entonces, bueno, no recordando y hablando de silencios y de silencios de mujeres, particularmente como los que estaba nombrando Remedios, el de las afganas es uno de los que me pesa porque sigue ahí y porque, bueno, he trabajado con Mónica, la sigo mucho, pero es que se olvidan, claro, hay tantos silencios y tantas cosas, pero no quería dejar la ocasión de recordarlas porque tú también has estado allí y las has visto también. Y es un silencio atroz que las lleva a inmolarse de una forma cruel también. Bueno, lo hemos visto, sí, lo hemos visto, seguimos viendo. La gran diferencia ahora es que el periodista es un target, ¿no? Y cuando eliminas el
el testigo, pues ya, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, pues no se sabe en realidad qué está pasando. Yo en el tiempo en el que estuve en Afganistán, que me pasé años entre Afganistán y Pakistán, viviendo allí con mi mujer que está acá, hicimos muchas historias. Y recuerdo particularmente una que fue en la que más energía pusimos, que era una serie de retratos de mujeres atacadas con ácido, que íbamos de la mano de una ONG que nos enseñaban unos casos tremendos de mujeres que estaban diseminadas por todo el país. Pakistán es muy grande. Algunas veces teníamos que emplear días en llegar a alguna de ellas, que estaban mujeres en sus casas que no podían salir a pesar de haber sido atacadas y se habían curado las heridas dentro de su propia casa, estaban estigmatizadas completamente. Y aquí el reportaje fue muy, muy impactante, porque las mujeres consiguieron hablar con nosotros a través de los traductores y a través de mujeres, porque yo no me podía dirigir a ellas directamente porque soy hombre. Y me acuerdo cuando aquella exposición empezó a funcionar, porque gracias a ganar el Fotopress de aquel año, pues aquello fue itinerante. Y hubo particularmente una frase que me conmovió mucho, de alguien que escribió en el libro de firmas: es un silencio a gritos, ¿no? Es un silencio a gritos. O sea, es decir, era algo como que describía perfectamente toda aquella barbarie, ¿no? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y te agradezco muchísimo que saques a relucir el asunto de Afganistán y todas esas mujeres, en la que curiosamente hemos tenido que sacar ahora a nuestro último fotógrafo extranjero de Kabul por una cuestión de amenazas, en la que ya no... Agencias como la nuestra, que son agencias muy potentes, la mayor agencia del mundo de comunicación, ya no puede mantener a sus corresponsales allá porque no pueden responder por la vida de ellos, ¿no? O sea, esto está ocurriendo no solamente en Afganistán, sino está ocurriendo en muchos países de África. En Gaza no hay informadores, los informadores que hay son locales, que se les desprestigia simplemente por el hecho de ser árabes, ¿no? O sea, es decir, hay que alzar la voz aquí, ¿no? Y de alguna manera, yo cada vez que cojo un poco el micrófono intento poner un poco esa sensatez, a ver si de alguna manera... Pero entiendo que vamos a peor, o sea, vamos muy a peor. Yo recuerdo cuando estuve allá, pues nos movíamos con cierta libertad en Afganistán. Actualmente, moverte en Afganistán por tu cuenta es bastante peligroso por el tema de los... no solo de los... de los asesinatos, sino de los... de los... la posibilidad de que haya raptos o que de alguna manera comercien con tu vida, ¿no? O sea, es una situación muy compleja. Gracias. Gracias por tu trabajo siempre. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues os hago yo la última. Vale. Antes comentamos. O comentáis, bueno, como queráis. Yo os la lanzo y ahora vosotros decidís si... me gustaría preguntaros pues, si recordáis o si conserváis en vuestra memoria algún momento de silencio reverencial ante algún acontecimiento o experiencia en vuestra vida. Yo en mi caso compartiría dos. El que tiene que ver con los momentos de silencio reverencial íntimos, entiendo que tienen que ver con bueno, en mi caso tienen que ver con las muertes y no tanto con el silencio que precede la muerte cercana, sino con el día de después. Pero creo que este día del día de después de una muerte, de una guerra, una guerra no tiene un día después, es muy difícil, son muchos días después. Pero después de ese conflicto, después del entierro, después de ese momento en el que suele haber curiosamente mucho ruido y estos contrastes suelen darse, hay un momento en el que te quedas solo frente a ese espacio que ya no está habitado de la misma manera
o te encuentras, recuerdo ahora las fotografías de personas que en Gaza están dejando carteles en sus casas. Algún día volveremos a algo así, ¿no? Exacto. Describiendo lo que sienten, pero también deseando volver, ¿no? Y supongo que todo está absolutamente en silencio. Yo creo que esto unido también a lo que comentaba Emilio sobre el silencio de las mujeres afganas, a mí es que siempre me llama mucho la atención cómo cuando hablamos de imágenes, las imágenes tienen ese gran poder perturbador de generar, que visibilizar, pero a veces también corremos ese riesgo de banalización o de estetización o de descontextualización porque desafortunadamente hay muchísimas situaciones de conflicto, de guerra, de mujeres calladas o de mujeres a las que callan o de personas silenciadas, ¿no? Y creo que ahí sí que es más que nunca necesario romper el silencio porque el otro lado del espejo está esa sociedad que calla porque posiblemente se está acostumbrada a esas imágenes cada vez más habituales y para romper ese silencio yo sí que creo que es importante ese relato que contextualiza, ese relato de los periodistas, de los fotógrafos, de los escritores. Y cerrando el círculo y retomando la pregunta, sí que creo que a nivel íntimo está este silencio posterior a la muerte y a nivel social creo que el silencio después de algo vivido comunitariamente con dolor e incertidumbre como la vivencia de la pandemia o la vivencia del atentado después del 11M en las estaciones de Atocha. Recuerdo que lo que más nos llamaba la atención a quienes ese día teníamos que viajar era que todos callaban, ¿no? Es como que nadie puede decir nada que perturbe esto porque decir algo es dañar, ¿no? Sí, yo me voy a la muerte también, claro, y me voy a una imagen. Yo estoy como regresando al pueblo de origen de todos mis ancestros, ¿no? Regresando también porque a base de hacer toda esta investigación tengo la sensación de que tengo como una deuda con aquel lugar, que no es una deuda en el sentido bancario de la cosa, sino que es algo como que hay una injusticia histórica, que yo hay una parte mínima que puedo reparar desde la justicia que tengo, que es la poética, que no es nada más que eso. Entonces estoy retornando allí a también poner trabajo y ponerle cariño a todo aquello, ¿no? Entonces una vez estaba yo, en mi pueblo quedan 4 personas, vale, nos vamos a situar ahí. Yo soy la cuota de crecimiento demográfico, es la primera vez en mi vida que soy una buena noticia cuando llego a un sitio, y soy además la juventud. Ayer cumplí 51 años y cuando llego es bueno, ya llega la juventud, y soy yo, para que veáis un poco el panorama de la cosa. Entonces una vez yo me estaba quejando, yo tengo momentos así quejosos, y me estaba quejando de que yo no sé de dónde soy, ¿no? Pues porque soy de origen allí, nací en Cataluña, mis padres estaban en Francia, bueno, todo un follón. Y entonces salió una tía mía de la cocina y empezó a gritarme, que no sabes de dónde eres, que no sabes de dónde eres, en gallego. Bájate al cementerio y vas a ver tú de dónde eres. Y yo, obediente, me bajé al cementerio y todo el mundo se apellida como yo. Todo el mundo en aquel cementerio. Así que realmente el único sitio al de donde yo tengo una pertenencia certificada es precisamente aquel cementerio en el que paso mucho rato ahora, pero más que nada porque no hay mucho más que hacer. Es como lo que tenemos en mi pueblo es el cementerio. Y también hay una cosa que estoy como aprendiendo, ¿no? De todas las que estoy aprendiendo allí, de que pasar esos ratos en el cementerio, que es un lugar bastante silencioso también en muchos términos, te ayuda mucho a entender la vida, ¿no? Porque tener los cementerios tan alejados de nuestro día a día también dificulta entender bastante qué es todo esto en lo que nos movemos. Así que la imagen de ese cementerio como mi imagen del Entre silencio. eso y el título ya del día de después, ya hay aquí Es bien hermoso. una futura pieza. Bueno, yo recuerdo, o sea, no, yo recuerdo muchos casos de silencio, como había mencionado antes, producto de mi trabajo por el tema. Yo he cubierto muchos funerales también y sí respaldo mucho todas estas teorías de los rituales, ¿no? En muchas diferentes culturas, ¿no? En el que el respeto forma parte del silencio y viceversa, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño me obligaban a ir a misa y en cada homilía
había un minuto de silencio por la... No sé, el que haya ido a misa lo recordará. Y a mí ese minuto me parecía eterno, porque y ahora rogamos un minuto de tal, no sé cuándo, no sé si eran por las almas, yo no recuerdo, pero me acuerdo que yo era muy pequeño y me colocaba ahí y me ponía a mirar a la gente y decía, está todo el mundo concentrado pensando en qué, ¿no? Qué silencio. Imaginaos, ¿no? Toda esta gente en silencio en un momento determinado en una iglesia que además hace eco y se escuchan los... tal. Pero bueno, una simple anécdota, pero realmente yo estaba pensando un poco en esta pregunta y creo que lo que me viene a la cabeza, dejando un poco esa mochila y vaciando la mochila como experiencia personal, yo creo que el silencio más increíble que he tenido en mi vida ha sido cuando yo conocí a mi mujer y nos mirábamos durante horas sin decir nada. Eso no se te hacía eterno, ¿no? ¿O sí? Se llama amor. Pero, ¿no? no, o sea, decir, no sé si les ha pasado aquí a alguien del público, pero este momento en el que tú estás mirando a alguien y estás intentando adivinar quién es, estás deseando conocerla y viceversa, este flujo de algo que hay ahí, que es silencio y no puedes decir nada, y no te da vergüenza y puedes eternizarlo todo el tiempo que hace. Creo que lo mencionabas tú, ¿no? Al principio de cuando estabas hablando, que era un poco eso que haces, bueno, que hacemos los seres humanos, que cuando hay conexiones puedes establecer una mirada en silencio. Yo creo que esa es la parte más auténtica del ser humano, no me cabe duda. Muerte y amor, es curioso. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un buen final, creo, aunque yo tendría el gusto de continuar. Para cerrarlo, simplemente una cita que me parece que puede encajar muy bien, o que al menos yo sentí mientras contemplaba vuestro trabajo, ¿no? Es una cita de un autor, David Foster Wallace, que decía que la tarea de la buena escritura, yo en vez de decir escritura diría la tarea del arte, ¿no? Tanto de las palabras como de las imágenes, era la de dar calma a los perturbados y perturbar a los calmados. Y creo que vuestras imágenes y vuestras palabras perturban a los calmados y calman a los perturbados. Así que muchas gracias. Gracias.